Acá en Argentina hay mucho negacionista diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos. Me tienen hasta el moño y ya no sé cómo responderles. Pregúntales cuántos les gustan. 12.000, perfecto. Entonces está bien matar a 12.000, pero no está bien matar a 30.000. Porque es la misma lógica de los personajes que niegan el holocausto. Yo recuerdo uno, teníamos en un foro de estos de Yahoo, me parece que tuvimos hace un porrón de años, como 20. Teníamos un nazi de guardia y su frase de siempre era, no fueron 6 millones ni de coña. Yo le decía, a ver, pequeño nazi, ven, no mataron a 6 millones de judíos. No, ese es un invento de los sionistas de los Estados Unidos. Sí, 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 mira, sí, sí. Tranquilo, la pastillita y vamos a hablar. ¿Cuántos te gustan? Pon una cifra. 5 millones, 4 millones, 3 millones. Bajar de 3 millones está violento, ¿eh? Por lo que han confesado, por lo que sabemos a ciencia cierta, son 6 millones. Te lo, te hago un 50% de descuento. ¿Ya mejoró la cosa? ¿Ya los nazis son mejores personas porque solo mataron a 3 millones de judíos y gitanos? Esa lógica de pelear por el número es una lógica de una perversidad infinita. Es la idea de que si mataron a más son más malos. No, es que matar a uno es malo. Que tratar de matar a toda una población es malo. Si matas a 3 millones o a 6 millones es irrelevante. Si desapareciste 15.000 o 30.000 es irrelevante. No eres menos hijo de puta en ninguno de los dos casos, ¿ok? Entonces es caer en un juego muy perverso que plantean las personas que quieren jugar a los numeritos. Entonces, ¿cuántos te parece bien que hayan desaparecido? Videla reconoce un montón, ¿eh? He estado leyendo las entrevistas con Videla, que al final parece como que se empezó a arrepentir un poquitín, un poco too late, ¿no? Pero cuando tienes estos asesinos en serie, no, te asesinó a 49, pero se sospecha que hay como 200 más. ¡Ay, es mucho peor! No, es que haya matado 2 o 3 personas es ya aterrador. 49 desborda nuestra capacidad de comprensión y si hay otros 200 es peor que con 49. No, no lo es. Despierta nuestro morbo, despierta nuestro interés, pero nada más. Entonces, respóndeles así. ¿Qué número te gusta? Y vamos a discutir la moralidad, el derecho de alguien a decidir sobre la vida de ese número de personas que tú quieres. Vamos a discutir sobre el derecho que tiene un gobierno de aniquilar gente así extrajudicialmente, ¿no? Lo que me apareció uno, este sí, apareció en los comentarios del video de ayer, me decía, lo que tú no entiendes es que luchar contra el comunismo fue una maravillosa cruzada que se llevó a cabo en Chile. Pero claro, como tú eres ateo y te gusta el comunismo, estarás feliz. Y yo le dije, a ver, pastillita, tranquilita. Primero que nada, ni soy comunista, ni me caen bien los comunistas. He sido anticomunista prácticamente toda mi vida. Desde que entendí lo que eran verdaderamente los planteamientos marxistas. Ahora, ¿me estás diciendo que la única forma de combatir el comunismo era matando a 15.000 o 30.000 personas? Muchas de las cuales, no sé si la mayoría, pues nadie lo sabe. Muchas de las cuales ni siquiera eran exactamente comunistas y eran, mucho menos eran guerrilleros y ya quisieran montoneros haber tenido ese número de efectivos, ¿no? O el RP era montoneros, no me acuerdo. Conozco gente que estuvo en montoneros. Pero, o sea, está muy bien, luchemos contra el comunismo, pero si tú crees que la única solución es el aniquilar a miles de personas, muchos de los cuales son absolutamente inocentes, no han tomado las armas, no pretenden destruir el sistema, no le han puesto bombas a nadie, no le han disparado a nadie, y a ti te parece legítimo resolver la lucha contra el comunismo de esa manera, pues que a ti te gusta la sangre, ¿no? Básicamente. Y a mí no. Y lo que le decía yo a él es la diferencia es esta. Si tú gobiernas, yo no viviría. Si yo gobierno, tú sí vivirías. Eres medio facha y medio nazi, pero bueno, pues igual se te puede educar. Mientras no actúes en contra de la ciudadanía, en cuyo caso tengo las armas de la ley, los tribunales, los juicios,
con todas las garantías razonables, puedes decir estupideces, puedes creer tonterías. Tú a mí no me permites creer tonterías. Si sospechas que soy comunista sin serlo, me toca tortura en la escuela de Marina y que me tiren vivo de un avión. ¿Eso fue la lucha contra el comunismo? Pues me parece muy mal. Yo creo que se puede luchar contra él de otra manera.